Bienvenidos a un episodio épico para mi canal de YouTube. Yo soy su host Mike Santos y hoy tenemos un viaje por 3 historias que están marcando el pulso del mundo. Vamos a sumergirnos en el drama del juicio de Sean Diddy Combs, donde la destitución de un jurado afroamericano ha desatado un debate sobre raza y justicia. ¿Es un movimiento legítimo o un sesgo sistémico? Luego, nos trasladamos al Medio Oriente, donde los ataques entre Israel e Irán han escalado a niveles críticos con misiles, tensiones nucleares y el riesgo de una guerra regional. ¿Hacia dónde va este conflicto? Y finalmente, en Estados Unidos, la sorprendente pausa en las redadas de inmigración en granjas, hoteles y restaurantes. ¿Es un alivio para los trabajadores migrantes o una jugada económica? En este episodio vamos a desglosar cada historia con hechos, contextos históricos, análisis profundo y mi perspectiva personal. En este canal no solo contamos las noticias, sino que las entendemos, conectando los puntos entre la cultura, la política y la humanidad. Así que tómate un café, ponte cómodo y prepárate para un análisis que no encontrarás en otro canal. No olvides darle like, suscribirte y activa la campanita de notificación para no perderte este episodio monumental. ¡Empecemos! Vamos a preparar el escenario. Sean Diddy Combs, uno de los nombres más grandes del hip hop, está actualmente en juicio en Nueva York enfrentando graves cargos federales. Estos incluyen conspiración de crimen organizado, tráfico X por fuerza, fraude o coerción y transporte para pros. Diddy se ha declarado no culpable y si lo condenan, enfrenta un mínimo de 15 años de prisión, posiblemente hasta cadena perpetua. Este juicio, que comenzó el 12 de mayo del 2025, está ahora en su 6ª semana y ha sido un torbellino de testimonios intensos, testigos de alto perfil y momentos impactantes. Para quienes no han seguido el caso, la fiscalía está pintando una imagen de Diddy como alguien que supuestamente orquestó lo que llaman freak-offs, noches de hotel y ahora King Nights o noches del rey. Eventos que involucran encuentros X forzados, sustancias y manipulación. Testigos, incluida una exnovia de Diddy que testifica bajo el seudónimo Jane, han compartido relatos emotivos y detallados de presuntos abusos. Por otro lado, la defensa argumenta que estos encuentros fueron consensuales y que Diddy está siendo atacado injustamente. Este juicio no se trata solo de los cargos, es un momento cultural. Diddy es un titán en la música y los negocios, y este caso ha desatado debates sobre el poder, la responsabilidad y la justicia en la industria del entretenimiento. Pero el último giro, la destitución de un jurado que está levantando cejas y preguntas sobre la equidad. Vamos a profundizar en eso ahora. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El 13 de junio de 2025, el juez Arun Subramanian tomó una decisión importante. Destituyó al jurado número 6, un hombre afroamericano de 41 años del Bronx y que trabaja como oficial de correcciones y ama el hip hop de los 90s y el reggaetón. ¿Por qué? El juez dijo que había inconsistencias en las declaraciones del jurado sobre dónde vive. Durante la selección del jurado, este hombre afirmó que vivía en el Bronx con su prometida y su hija. Pero más tarde, en un comentario casual al personal del tribunal, mencionó que se había mudado a Nueva Jersey y vivía allí la mayor parte del tiempo. ¿Por qué importa esto? Los jurados federales en Manhattan deben ser residentes de Nueva York. Así que esta discrepancia levantó banderas rojas.
La fiscalía, liderada por la asistente del fiscal federal, Maureen Comey, argumentó que había una falta de sinceridad. Básicamente, pensaron que el jurado no estaba siendo completamente honesto. El juez Subramanian estuvo de acuerdo, diciendo que las inconsistencias planteaban serias preguntas sobre la sinceridad y la capacidad del jurado para seguir instrucciones. Incluso sugirió que había preocupación por engaño y mentiras. Palabras duras, ¿verdad? Pero aquí está el detalle. El equipo de defensa de Diddy, incluyendo el abogado Mark Agnifilo, respondió con fuerza. Argumentaron que esto no se trataba solo de la residencia, sino de raza. Llamaron la destitución un esfuerzo apenas disimulado para despedir a un jurado negro y advirtieron que sacarlo podría alterar el equilibrio racial del jurado. Agnifilo señaló que ya hay una falta de jurados afroamericanos e hispanos en este distrito y perder a este jurado podría enviar el mensaje equivocado sobre la diversidad en la sala del tribunal. El juez mantuvo su postura, diciendo que la destitución se trataba de preservar la integridad del juicio, no de raza. Despidió al jurado número 6 y planeó reemplazarlo con un suplente, pero no antes de que la defensa tuviera la oportunidad de argumentar más. La decisión final se confirmaría el lunes 16 de junio del 2025. Todo este asunto tiene a la gente en X y en todo el internet hablando. ¿Fue el jurado realmente deshonesto o hay algo más profundo en juego? Vamos a desglotar los detalles. Tomemos un momento para ampliar la perspectiva y hablar del panorama general. Esta destitución del jurado no ocurrió de forma aislada. Es parte de un juicio de alto riesgo con muchas piezas en movimiento. Primero, hablemos de los jugadores clave. Por un lado tenemos a Sean Diddy Combs, un ícono que ha moldeado el hip hop y la cultura pop durante décadas. Su equipo de defensa, liderado por abogados como Mark Agnifilo, está luchando para demostrar que las acusaciones son exageradas o malinterpretadas. Por otro lado, la fiscalía, dirigida por Maureen Comey, está construyendo un caso basado en testimonios de testigos, incluidos ex empleados y socios de Diddy, que alegan un patrón de comportamiento coercitivo. También hemos visto a testigos como Jane, cuya historia ha captado titulares por su intensidad emocional. Pero el jurado es igual de crucial. En un caso como este, donde la cultura, la raza y el poder están entrelazados, la composición del jurado importa. El distrito de Manhattan tiene una historia de desafíos para obtener jurados diversos y la destitución de un jurado afroamericano ha reavivado esas preocupaciones. ¿Cómo afecta esto la percepción del juicio? ¿Y qué dice sobre el sistema judicial en general? Vamos a analizarlo. Chequen esto. Entremos en el análisis. La destitución de este jurado plantea varias preguntas grandes. Primero, ¿fue realmente un caso de falta de sinceridad? La fiscalía y el juez dicen que sí, que el jurado no fue claro sobre su residencia, lo que podría afectar su elegibilidad. Pero el equipo de Diddy ve algo más, un posible sesgo. Alegan que el jurado fue señalado porque es afroamericano y eso podría inclinar la balanza contra Diddy, quien también es afroamericano, en un caso donde la raza y la cultura son temas subyacentes. Miremos los hechos. El jurado dijo que vivía en el Bronx, pero luego mencionó Nueva Jersey. Podría ser un error honesto. Tal vez pasa tiempo en ambos lugares. Pero el juez lo interpretó como una posible mentira, lo que lleva a preguntas sobre confianza. Sin embargo, la defensa tiene un punto en un distrito donde los jurados afroamericanos ya son escasos. Sacar a uno puede cambiar la dinámica del jurado. Los estudios muestran que la diversidad en los jurados
puede influir en cómo se perciben los casos, especialmente en temas sensibles como este. En X, las opiniones están divididas. Algunos dicen que el juez hizo lo correcto para mantener la integridad del juicio, mientras que otros creen que esto refuerza un sistema que a menudo parece apilarse contra los acusados negros. También está la cuestión de cómo esto afecta a la estrategia de Diddy. Su equipo ya está luchando contra una narrativa negativa en los medios. Este movimiento podría darles más combustible para argumentar que el sistema no es justo. Pero también hay que considerar el otro lado. Si el jurado realmente mintió, incluso sobre algo pequeño, eso podría socavar la credibilidad del proceso. Los juicios federales son estrictos y los jueces no quieren riesgos. ¿Fue esto un caso de precaución extrema o algo más? Vamos a compartir mi opinión personal en un momento, pero primero pensemos en las implicaciones más amplias. Ok, es hora de ser real. Como alguien que ha seguido la carrera de Diddy desde los días de Bad Boy Records, este caso es duro de ver. No estoy aquí para decir si es culpable o no. Eso lo decidirá el jurado. Pero la destitución de este jurado me da de qué pensar. Por un lado, entiendo por qué el juez actuó. Si hay alguna duda sobre la honestidad de un jurado, eso puede contaminar todo el proceso. La justicia depende de la confianza. Y un jurado que no es claro sobre dónde vive podría ser visto como un riesgo. Pero no puedo ignorar el argumento de la defensa. La raza importa en casos como este. No porque querramos que lo haga, sino porque el sistema judicial tiene una historia de desigualdades. Perder a un jurado afroamericano en un caso que involucra a una figura cultural negra prominente duele. Hace que la gente se pregunte si el jurado puede realmente reflejar la comunidad de Diddy. Y cuando ves los números, menos del 15% de los jurados en Manhattan son afroamericanos en muchos casos. Es difícil no sentir que algo no está bien. Personalmente, creo que el juez debería haber investigado más antes de tomar una decisión tan drástica. Tal vez el jurado no estaba tratando de engañar a nadie, tal vez fue un malentendido. Pero al moverse tan rápido, el tribunal abrió la puerta a especulaciones sobre sesgos. Esto no ayuda a la confianza en el sistema, especialmente en una comunidad que ya se siente escéptica. Dicho esto, también creo que el equipo de Diddy está usando esto estratégicamente. Están jugando la carta de la raza porque saben que resuena y podrían influir en la opinión pública. Es un caso complicado y estoy ansioso por ver cómo se desarrolla. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué opinan sobre este giro. Ahora, hemos cubierto mucho terreno con el caso de Diddy, desde los cargos explosivos hasta la destitución de un jurado que ha encendido un debate candente. Este caso no va a desaparecer pronto y seguiremos trayéndoles actualizaciones aquí en mi canal de YouTube. Quiero escuchar sus opiniones. Dejen un comentario abajo. ¿Cree usted que la destitución del jurado fue justa? ¿O ves esto como un problema más grande en el sistema judicial? También sígueme en X y Instagram para más discusiones detrás de escena. Si quiere profundizar, revise el artículo de ohiphop.com que inspiró este segmento. Encontrarás el enlace en la descripción. Ahora vamos a cambiar de escenario completamente y viajar al Medio Oriente, donde una crisis entre Israel e Irán están captando la atención del mundo. Prepárense porque esta historia es intensa y vamos a desglosarlo a fondo. Sigan conmigo. Para entender lo que está pasando hoy, primero tenemos que retroceder un poco y hablar del contexto. La rivalidad entre Israel e Irán no es algo nuevo. Durante décadas, estos dos países han estado en una especie de guerra fría en el Medio Oriente, con tensiones que a veces
se convierten en enfrentamientos indirectos o directos, como los que estamos viendo ahora. Irán, una república islámica chiita, y Israel, un estado judío, tienen visiones opuestas sobre el futuro de la región. Irán ha apoyado a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, que Israel considera amenazas directas a su seguridad. Por otro lado, Israel ha llevado a cabo operaciones militares y ciberataques contra el programa nuclear de Irán porque teme que Teherán desarrolle armas nucleares. El programa nuclear de Irán es, sin duda, el corazón de este conflicto. Israel y muchos países occidentales creen que Irán está buscando construir una bomba nuclear, algo que Teherán niega, insistiendo en que su programa es para fines pacíficos, como generar energía. Sin embargo, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha censurado recientemente a Irán por no cumplir con sus obligaciones nucleares, lo que ha aumentado las sospechas. Otro factor importante es la política regional. Irán busca expandir su influencia en el Medio Oriente, apoyando a gobiernos y milicias en países como Siria, Irak y Yemen. Israel, por su parte, ve esta expansión como una amenaza existencial. Esta dinámica ha llevado a lo que algunos llaman una guerra en la sombra, con ataques selectivos, asesinatos y sabotajes. Pero, ¿qué llevó a esta escalada específica? Todo comenzó a intensificarse después del ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco en abril de 2024, el año pasado, que mató a altos comandantes iraníes. Irán respondió con un ataque de drones y misiles contra Israel, que fue en gran parte interceptado. Pero entonces las tensiones no han hecho más que crecer, hasta llegar al punto crítico que estamos viendo hoy en día. En resumen, este conflicto es una mezcla de rivalidades ideológicas, ambiciones regionales y temores sobre el poder nuclear. Ahora, vamos a pasar a los eventos más recientes, los ataques de Israel contra Irán que desencadenaron esta crisis. Hablemos ahora de lo que ocurrió el viernes 13 de junio del 2025. Israel lanzó lo que muchos describen como su mayor ataque contra Irán en décadas. Según fuentes israelíes, el objetivo principal fueron instalaciones nucleares iraníes, fábricas de misiles balísticos y líderes militares clave. Este ataque fue planeado durante meses y, aunque Estados Unidos fue informado de antemano, no participó militarmente. El ataque comenzó en la madrugada, con explosiones resonando en Teherán, la capital iraní, y otras ciudades. Alrededor de 200 aviones de combate israelíes participaron, golpeando uno de los principales sitios de enriquecimiento de uranio de Irán. También se reportó la muerte de varios científicos nucleares iraníes y altos mandos militares, incluido Mohammad Bagheri, uno de los oficiales de mayor rango en Irán. Israel justificó el ataque diciendo que era necesario para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear, algo que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha llamado una amenaza existencial para su país. Netanyahu afirmó que Irán estaba a punto de lograr avances significativos en su programa nuclear y que estas strikes fueron una medida preventiva. Sin embargo, el ataque no estuvo exento de controversia. Algunos analistas dicen que Israel también buscó interrumpir las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, que estaban avanzando bajo la administración de Donald Trump. Estas negociaciones buscaban limitar el programa nuclear de Irán a cambio de aliviar sanciones. Pero Israel considera que cualquier acuerdo sería demasiado permisivo. En Irán, los daños fueron significativos.
se reportaron al menos 100 muertos y cientos de heridos, con varios sitios nucleares y militares afectados. El aeropuerto internacional de Marabat, en Teherán, fue cerrado temporalmente y los residentes reportaron explosiones que continuaron hasta la mañana. Este ataque marcó un punto de inflexión porque fue la primera vez en mucho tiempo que Israel atacó directamente el territorio iraní de manera tan abierta. Pero, como era de esperarse, Irán no se quedó de brazo cruzado. Vamos a ver cómo respondieron. Irán no tardó en reaccionar. La noche del viernes, pocas horas después del ataque israelí, Irán lanzó una contraofensiva masiva contra Israel. Según la agencia de noticias estatal iraní, se dispararon cientos de misiles balísticos hacia territorio israelí. Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades, y miles de israelíes pasaron la noche en refugios antiaéreos. El ataque iraní dejó al menos 3 muertos en Israel, incluyendo una mujer y un hombre en la ciudad de Rishon, en el centro del país, y otra mujer que falleció con heridas críticas. Decenas de personas resultaron heridas y se reportaron daños en hogares y edificios. Un ataque con misiles en Rishon LeZion dejó 21 heridos, 1 en estado crítico. El sistema de defensa antimisiles de Israel, conocido como Cúpula de Hierro, el Iron Dome, interceptó muchos de los proyectiles, pero algunos lograron impactar. Videos en las redes sociales mostraron explosiones en el cielo de Tel Aviv mientras las defensas aéreas intentaban neutralizar los misiles. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, dijo que su país no mostrará piedad hacia Israel. La agencia de noticias iraní Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria, afirmó que los ataques se extenderían a todas las tierras ocupadas y bases estadounidenses en la región durante los próximos días. Aunque no hay evidencia de ataques directos contra bases de Estados Unidos hasta ahora, Irán también acusó a Estados Unidos de ser cómplice en los ataques israelíes, algo que Washington negó rotundamente. El presidente Trump dijo a Reuters que, aunque sabía que los ataques israelíes estaban planeados, todavía veía espacio para un acuerdo diplomático con Irán. En resumen, la respuesta de Irán fue rápida y contundente, pero también aumentó los temores de una guerra regional más amplia. Ahora veamos cómo ha reaccionado el resto del mundo a esta escalada. Este conflicto no está ocurriendo en el vacío. La comunidad internacional ha respondido de diversas maneras, reflejando las complejas alianzas y rivalidades en el Medio Oriente. Vamos a desglosar algunas de las reacciones más importantes. En Estados Unidos, las respuestas han sido mixtas. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, que no se queda callado, dijo que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel debe ser inquebrantable, pero no apoyó ni criticó directamente los ataques israelíes. En cambio, enfatizó la necesidad de una solución diplomática para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Por otro lado, el senador republicano Josh Hawley afirmó que el presidente Trump está firmemente en contra de cualquier intervención militar estadounidense en el Medio Oriente y predijo que Estados Unidos no se involucrará en una guerra más amplia. Hawley dijo que apoyar a Israel con armas es una cosa, pero enviar tropas estadounidenses es otra muy diferente. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, describió una noche difícil en Israel, diciendo que tuvo que refugiarse 5 veces durante los ataques iraníes. Esto da una idea de la intensidad de la situación sobre el terreno. En el ámbito internacional, Rusia condenó los ataques israelíes, calificándolos de escalada peligrosa y una violación del derecho internacional. El presidente Vladimir Putin habló por teléfono con Netanyahu y el presidente iraní Masoud
Pezeshkian, ofreciendo propuestas para resolver la situación pacíficamente. Países árabes como Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Bahrein y Líbano también condenaron los ataques israelíes, llamándolos una violación flagrante de la soberanía iraní y una amenaza a la estabilidad regional. Sin embargo, hay preocupaciones crecientes sobre los riesgos de una escalada mayor. Algunos analistas advierten que si Irán decide intensificar sus ataques o si Israel lanza otra ronda de strikes, el conflicto podría arrastrar a otros actores como Hezbollah, los hutíes en Yemen o incluso a potencias globales como Estados Unidos y Rusia. El senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, criticó a Netanyahu diciendo que sus acciones parecían destinadas a sabotear la diplomacia, especialmente al matar al principal negociador nuclear de Irán. Esto sugiere que las motivaciones de Israel podrían ir más allá de la seguridad y tocar intereses políticos. En este punto, el mundo está conteniendo la respiración, esperando ver si las partes involucradas optan por la diplomacia o si el conflicto se sale de control. Vamos a analizar qué significa todo esto. Ahora, tomemos un momento para analizar lo que está en juego. Este intercambio de ataques entre Israel e Irán es sin duda uno de los momentos más peligrosos en el Medio Oriente en décadas. Vamos a desglosar algunos puntos claves. Primero, el programa nuclear de Irán. Los ataques israelíes han dañado instalaciones nucleares iraníes, pero no las han destruido por completo. Algunos expertos creen que en lugar de disuadir a Irán, estos ataques podrían empujarlo a acelerar su programa nuclear como una forma de protegerse contra futuras agresiones. Esto sería exactamente lo opuesto a lo que Israel quiere lograr. Segundo, el riesgo de una guerra regional. El Medio Oriente ya está lidiando con múltiples conflictos, la guerra en Gaza, los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano y la inestabilidad en Siria. Si Irán decide involucrar a sus aliados como Hezbollah o las milicias en Irak, el conflicto podría expandirse rápidamente y si Estados Unidos o Rusia se ven arrastrados, las consecuencias podrían ser globales. Tercero, la diplomacia está en una cuerda floja. Antes de estos ataques había esperanza de que las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos pudieran avanzar. Pero ahora, con la muerte de científicos y negociadores iraníes y con la retórica beligerante de ambas partes, esas conversaciones parecen estar en pausa. Por último, el impacto humano. En Irán al menos 100 personas han muerto. En Israel 3 personas han perdido la vida, con decenas de heridos. Miles de civiles en ambos países están viviendo con miedo, corriendo a refugio cada vez que suenan las sirenas. Esto nos recuerda que más allá de la geopolítica hay personas reales sufriendo las consecuencias de estas decisiones. En mi opinión, este conflicto muestra lo frágil que es la estabilidad en el Medio Oriente. Cada acción tiene una reacción y cada paso hacia la escalada hace más difícil encontrar una salida pacífica. Ahora, quiero compartir mi perspectiva personal sobre esto. Como anfitrión de este canal, mi objetivo siempre es ofrecer una perspectiva equilibrada, pero también quiero ser honesto sobre lo que pienso. Este conflicto entre Israel e Irán me preocupa profundamente, no solo por el potencial de una guerra más amplia, sino por lo que dice sobre nuestra incapacidad como humanidad para priorizar la paz sobre el poder. Entiendo las preocupaciones de Israel sobre la seguridad y el temor a un Irán con armas nucleares. También entiendo que Irán se sienta amenazado por los ataques constantes a su soberanía. Pero lo que no entiendo
es por qué ambas partes parecen tan dispuestas a arriesgarlo todo en lugar de sentarse a negociar. Creo que la diplomacia, aunque difícil, es la única forma de salir de este ciclo de violencia. Y no solo hablo de Israel e Irán, sino de toda la comunidad internacional. Países como Estados Unidos, Rusia y las naciones árabes tienen un papel que jugar para reducir las tensiones, no para avivarlas. Al final, mi esperanza es que las personas en ambos lados, los civiles que solo quieren vivir en paz, no paguen el precio de las decisiones de sus líderes. ¿Qué piensan ustedes, señores? Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Eso es todo por nuestra discusión sobre Israel e Irán. Espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor esta crisis y sus implicaciones. En este canal siempre buscamos ir más allá de los titulares y sus opiniones son parte de esa conversación. Déjenme sus pensamientos en los comentarios. ¿Creen que hay esperanza para la paz en el Medio Oriente? ¿O esto es solo el comienzo de algo más grande? No olviden darle like y seguirme en X e Instagram para más contenido exclusivo. Ahora, vamos a cerrar este episodio con una historia que está generando olas en los Estados Unidos. La pausa en las redades de inmigración en sectores clave como la agricultura y la hotelería. Es un tema complejo, con muchas capas, así que prepárense para un análisis profundo. Sigan conmigo. Para entender esta decisión necesitamos contexto. Las redadas de inmigración han sido un tema polarizante en Estados Unidos durante décadas, pero han tomado un nuevo impulso desde que Trump asumió su segundo mandato en enero del 2025. Su administración ha prometido deportaciones a gran escala, con reportes de hasta 2,000 arrestos diarios de inmigrantes indocumentados en los primeros meses. Por ejemplo, el 10 de junio de 2025, Reuters reportó una redada masiva en una planta de procesamiento de carne en Omaha, Nebraska, donde 75-80 personas fueron detenidas. Esta operación fue descrita como la mayor operación de cumplimiento en un lugar de trabajo en el estado durante la presidencia de Trump. Pero estas acciones no han pasado desapercibidas. En Los Ángeles, las protestas estallaron después de que ICE arrestara a migrantes en tiendas Home Depot, una fábrica de ropa y un almacén. Ahora, ¿por qué enfocarse en granjas, hoteles y restaurantes? Estas industrias son pilares de la economía estadounidense y dependen significativamente de trabajadores migrantes, muchos de ellos indocumentados. Según el Departamento de Agricultura, alrededor del 42% de los trabajadores agrícolas no tienen estatus legal. En la industria de la carne, más de la mitad de los trabajadores son inmigrantes. Sin estas manos de obra, la cadena de suministro de alimentos y el sector hotelero podrían colapsar, como vimos durante la pandemia del COVID-19, cuando las plantas de carne cerraron y los supermercados se enfrentaron a estantes vacíos. El New York Times citó a Tatum King, un alto funcionario de ICE, quien dio la instrucción de pausar las redadas. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó esta directiva diciendo que seguirán la dirección del presidente para enfocarse en deportar a los peores criminales ilegales. Esto sugiere un cambio de enfoque, pero no una cancelación total de las deportaciones. Entonces, ¿qué motivó esta pausa? Trump mismo reconoció el impacto económico. En un evento en la Casa Blanca, el 12 de junio, dijo: nuestros agricultores están siendo muy afectados y tenemos que hacer algo al respecto. Grupos agrícolas como la Federación Americana de Oficinas Agrícolas han presionado durante años para proteger a sus trabajadores de deportaciones masivas, argumentando que sin ellos la seguridad alimentaria del país estaría en riesgo. Esta noticia no ha pasado desapercibida y las reacciones han sido variadas. Por ejemplo, en X,
encontramos una mezcla de opiniones. Por ejemplo, usuarios como SET Foreign Desk y AVSec Pro compartieron la noticia sin mucho comentario. Simplemente difundieron el titular. Pero otros fueron más vocales. Algunos usuarios, como los que comentaron en un artículo de Japan Today, expresaron escepticismo sobre la veracidad del reporte del New York Times, diciendo cosas como: le creeré cuando lo escuche de Trump directamente. O no, sin excepciones, todos deben irse. Ese es el camino de Trump. Por otro lado, defensores de los derechos de los inmigrantes han celebrado la pausa, pero con cautela. La ACLU de Nebraska, por ejemplo, condenó redadas previas como la de Omaha, argumentando que estas operaciones siembran temor en comunidades trabajadoras. En Los Ángeles, migrantes filipinos y de otras nacionalidades marcharon el 8 de junio para protestar contra las redadas de ICE, mostrando solidaridad con los afectados. Políticamente, esta decisión ha generado fricciones. Algunos republicanos, como el congresista David Baladao, han pedido que las deportaciones se enfoquen en criminales convictos, no en trabajadores que han vivido pacíficamente en el país durante años. Pero figuras de línea dura como Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han presionado por arrestos masivos con metas de hasta 3,000 detenciones diarias. En las redes sociales también se ha cuestionado la hipocresía de algunos sectores. Un comentario en Japan Today señaló: ¿alguien le dijo a Trump cuántos migrantes trabajan en sus propios negocios? Esto refleja un punto más amplio. Muchas empresas, incluidas algunas asociadas con figuras políticas, se benefician de la mano de obra indocumentada, lo que complica el discurso antiinmigrante. Para entender esta pausa en las redadas, debemos mirar hacia atrás. Las políticas migratorias en Estados Unidos han oscilado entre la represión y la lenidad, dependiendo del clima político. Durante la administración de Obama, por ejemplo, hubo redadas masivas en 2016 enfocadas en madres y niños centroamericanos, lo que generó críticas de activistas y demócratas como Hillary Clinton. En el primer mandato de Trump, 2016-2021, las redadas en lugares de trabajo fueron comunes, pero también enfrentaron resistencia. Las ciudades santuario, como Los Ángeles, limitaron la cooperación con ICE, lo que llevó a tensiones con el gobierno federal. Ahora, en su segundo mandato, Trump ha intensificado estas operaciones, incluso desplegando Marines. La Marina de Guerra, señores, en Los Ángeles para apoyar a ICE. Una movida que California demandó por considerarla una violación de la soberanía estatal. Pero la pausa actual no es un fenómeno nuevo. Durante la pandemia se implementaron medidas similares para proteger a los trabajadores esenciales, muchos de ellos migrantes, en industrias críticas como la agricultura. Lo que vemos hoy es un reconocimiento tácito de que deportar a todos los indocumentados es logísticamente imposible y económicamente desastroso. Además, hay un debate más amplio sobre cómo reformar el sistema migratorio. Los defensores de los inmigrantes argumentan que los trabajadores indocumentados deberían tener un camino hacia la legalización, especialmente aquellos que contribuyen a sectores esenciales. Por otro lado, los partidarios de la línea dura insisten en que cualquier lenidad fomenta la inmigración ilegal. Esto tira y afloja ha dejado a millones de personas en un limbo legal. Ahora, vayamos al grano. Esta pausa en las redadas no es un giro de 180 grados en la política migratoria de Trump. Es un ajuste pragmático. Las industrias agrícolas y hoteleras son demasiado importantes para arriesgarlas con deportaciones masivas.
pero esto no significa que los trabajadores migrantes estén a salvo. La directiva de ICE se enfoca en pausar las redadas en estos sectores, pero las deportaciones continúan en otras áreas y el tono de la administración sigue siendo duro. Desde una perspectiva crítica, esta decisión expone una contradicción en el discurso anti-inmigrante. Por un lado, se demoniza a los indocumentados como una amenaza. Por otro, se reconoce que son esenciales para la economía. Esto no es nuevo. Los migrantes han sido históricamente utilizados como chivos expiatorios en tiempos de crisis, pero también como mano de obra barata en tiempos de prosperidad. Además, la pausa podría ser temporal. Trump ha prometido una orden ejecutiva para abordar este tema, pero no está claro qué cambio implementará. Podría ser una medida para calmar a los grupos agrícolas mientras se planea una estrategia más amplia, o simplemente una respuesta a las protestas y la presión pública. Finalmente, esta noticia nos obliga a preguntarnos, ¿quién se beneficia realmente? Los trabajadores migrantes siguen viviendo con miedo, sin garantías de estabilidad. Las empresas ganan un respiro, pero no abogan por una reforma migratoria integral. Y el gobierno mantiene el control del discurso, balanceando promesas de deportaciones con gastos de moderación. Mi opinión personal, como anfitrión de este canal, siempre trato de ver los temas desde múltiples ángulos, y este no es la excepción. Personalmente creo que esta pausa es un reconocimiento necesario de la realidad económica, pero también una selección a medias. Los trabajadores migrantes son la columna vertebral de industrias esenciales y merecen algo más que una suspensión temporal de redadas. Merecen un sistema migratorio que los proteja, que les dé estabilidad y dignidad. Dicho esto, entiendo las preocupaciones de quienes abogan por el cumplimiento de las leyes migratorias. Un país necesita fronteras seguras y un sistema ordenado. Pero criminalizar a trabajadores que han contribuido durante años, a menudo con condiciones difíciles, no es la respuesta. Necesitamos una reforma integral que equilibre seguridad, economía y humanidad. Me preocupa que esta pausa sea más una maniobra política que un compromiso genuino con los migrantes. Trump ha construido su plataforma sobre una retórica dura y dudo que abandone eso por completo. Pero también veo esperanza en las protestas y en las voces que exigen justicia. Como sociedad, tenemos la oportunidad de replantear cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Y eso nos lleva al final de este episodio monumental. Hemos cubierto 3 historias que están moldeando nuestro mundo: el drama del juicio de Diddy, la crisis entre Israel e Irán y la pausa en las redadas de inmigración en Estados Unidos. Cada una de estas historias nos desafía a pensar más allá de los titulares, a entender las complejidades de la cultura, la geopolítica y la humanidad. Espero que este episodio les haya dado mucho en qué pensar. Ahora es su turno. ¿Qué opinan de estas historias? ¿Creen que la destitución del jurado en el caso de Diddy fue justa? ¿Ven esperanza para la paz en el Medio Oriente? ¿Y qué piensan de la pausa en las redadas de inmigración? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Si este episodio les gustó, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos. También pueden seguirme en X y Instagram para unirse a la conversación y ver contenido exclusivo. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, consideren unirse a nuestra comunidad como miembros del canal, donde ofrecemos sesiones en vivo y contenido especial para nuestros oyentes. Para aquellos que quieran profundizar, encontrarán enlaces a los artículos de All Hip Hop, NBC News y Reuters en la descripción. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Mike Santos y nos vemos en el próximo episodio.
Sigan subiendo juntos. One love.